queridos, los invitamos a tomar asiento y quisiera invitar al escenario a Ariela Lijavetsky, directora de Alianzas Estratégicas de Ashoka, para presentar los resultados de las actividades interactivas que se estuvieron haciendo a lo largo de la mañana. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Andrea y a todo el equipo del CEF por invitarnos y hacernos parte de este gran evento. Yo trabajo en Ashoka. Ashoka es una organización que impulsa alrededor del mundo un mundo en el que todas las personas seamos agentes de cambio. Y cuando decimos todas las personas, hablamos de todas, sin distinción de edad. Por eso quería compartir un poquito los resultados de una consigna que todas y todos ustedes estuvieron contestando cuando ingresaron hoy por la mañana, que es: ¿qué representa para ustedes la palabra vejez? Y estas fueron las palabras que salieron, que ustedes mismos fueron poniendo: sabiduría, experiencia, incertidumbre, discriminación, respeto, limitación física, admiración. Como verán, no hay un consenso de qué significa esta palabra, pero lo importante es que cada una de las personas que hoy estemos acá, desde nuestro lugar, veamos cómo podemos lograr que la sabiduría, la experiencia, el respeto, la valoración sean las palabras que más se escuchen cuando hablamos de nueva longevidad, cuando hablamos de Silver Economy, cuando hablamos de personas mayores, y que la discriminación, el desconocimiento, la segregación empiecen a quedar de costado y ojalá pronto a desaparecer cada vez que hablamos de esta nueva longevidad, de este curso de vida que tenemos a lo largo de toda nuestra trayectoria y paso por el mundo. Mercedes, sobre todo en el inicio, contaba que no tenemos que tenerle miedo a estas palabras, que no tenemos que dudar de qué significa ser viejo o vieja o joven. Cada uno desde su lugar obviamente tenemos nuestros sesgos muchas veces inconscientes de cuál es esa representación que nos hacemos cada vez que escuchamos una palabra. Y quería traer como ejemplo una palabra de la que vamos a hablar ahora en el próximo panel, que es la jubilación. Y les pido que levanten la mano quién sabe de dónde, etimológicamente hablando, proviene la palabra jubilación. Muy bien, unos cuantos. Para aquellos que no levantaron la mano, que son varios también, la palabra jubilación, y acá no sé si Tomás sigue en la sala, no soy filósofa, pero me voy a poner a filosofar un poquito nada más, viene de la palabra jubileo, que significa lanzar gritos de alegría. ¿Qué se imaginan cuando piensan en alguien lanzando gritos de alegría? Diría que casi todo lo contrario cuando pensamos en una persona que está entrando en la etapa jubilatoria o mucho de lo que venimos hablando hoy. Entonces les voy a robar un minuto, o mejor dicho, les voy a regalar un minuto para que conversen con la persona que ustedes tienen al lado, a la derecha, a la izquierda, adelante, donde quieran, 30 segundos cada uno y cada una para contar qué los hace lanzar gritos de alegría. A cada uno de ustedes, no importa la edad que tengan, ¿qué los hace lanzar gritos de alegría? Un minuto en el aire a partir de ahora, compartan con la persona que tienen al lado. Vale reírse también, ¿eh? Si aún no cambiaron, cambien de persona porque quedan solo 30 segundos. Cinco últimos segundos para ir cerrando la idea. Tiempo. Bien. ¿Cómo le fue? ¿Bien?
¿Todos encontraron rápido eso que los hace lanzar gritos de alegría? Levante la mano quienes lanzan gritos de alegría por logros o buenas noticias personales. Puede ser del ámbito laboral, del ámbito personal, de salud. Quienes lanzan gritos de alegría por motivos personales. Muy bien. ¿Quiénes lanzan gritos de alegría por logros familiares, de amistades, de otras personas que tenemos cerca? Muy bien, unos cuantos también. ¿Y cuántos de ustedes lanzan gritos de alegría por logros o buenas noticias de personas que no conocemos? Hay algunas manos tímidas ahí también. Muy bien. Bueno, de algo que hablamos mucho en Ashoka y en el sector de los emprendedores sociales en general, es el propósito. Y, perdón, dejé la alarma ya había pasado el minuto, no les mentí, no sé por qué volvió a sonar. Del propósito. Y el propósito que tiene que ver con eso que nos hace levantarnos todos los días, el propósito que nos motiva a hacer lo que hacemos, a querer tener una misión en nuestro paso por la vida, a querer lograr cosas que realmente nos apasionen, nos llenen de vida, nos llenen de energía. Y qué mejor y qué bueno sería si todas las personas, todas las que estamos acá y todas las personas en general, tratásemos de llevar nuestro propósito hacia el bien común. Y que seamos o no seamos parte de los problemas, sin importar qué edad tengamos, podamos pensar en acciones que mejoren la vida de las personas en general, que transformen las realidades y que realmente podamos construir ese mundo en el que todos y todas queremos habitar. Entonces, la invitación, y acá también recibieron en la acreditación una tarjeta que dice ¿qué necesitamos para ser agentes de cambio a lo largo de toda la vida? Algunos y algunas ya le estuvieron contestando y le voy a agradecer especialmente a todos los chicos y chicas que están allá atrás ayudando con nuestra mesa de consignas en el ingreso del salón. Y pueden ir y leer porque pusieron cosas súper interesantes. Si alguien todavía no lo hizo, los invitamos a, en lo que queda de la jornada, contestar esta pregunta y luego seguramente podamos compartirlas. ¿Qué necesitamos para ser agentes de cambio a lo largo de toda la vida? Y esa es la invitación que queremos dejarles hoy, desde el CEF, desde Ashoka y desde quienes estamos pensando en la nueva longevidad, como cada uno de ustedes. Seamos agentes de cambio, no importa la edad, y tratemos sin duda de que todos y todas estemos incluidos. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Ariela. Muy interesante esta actividad organizada, así como estas reflexiones, estos comentarios que nos mostraste. Y es el momento de presentar el próximo panel, Crisis de los sistemas jubilatorios, la urgencia de la educación financiera. Voy a invitar al escenario al moderador, a Ismael Bermúdez. Él es economista y periodista que se desempeña en Clarín desde 1983, Premio Conex en 1997 y Conex de Platino en 2017 en análisis económico. Y vamos a presentar este panel con este video. Okay. Bueno, buenas tardes. Evidentemente este es un panel de mucha actualidad. Dale, wake up early, clap on some cologne. I made it fire. Después que yo hable. Bueno, perdón, pero no estaba en la programación. Bueno, un tema de mucha actualidad. Yo para abrir la discusión me voy a referir 2 o 3 minutos. Soy solamente moderador para que luego los distintos panelistas, aborden el tema y que luego podamos hacer un debate. Evidentemente, estamos frente a una crisis previsional que lógicamente va más allá de lo previsional. Ustedes calculen que en la Argentina tenemos más de 20 millones de personas activas, o sea, de una fuerza laboral de 20 millones de personas, y en los registros de la Seguridad Social, con aportes al sistema, hay solamente 13 millones. Esto nos está indicando que debe haber 8 millones de personas que están trabajando, están ocupadas,
pero que no tienen aportes al sistema previsional y por lo tanto es una hipoteca muy fuerte hacia el futuro porque es gente que muy difícilmente reúna los requisitos jubilatorios que además de la edad todos sabemos que es de 30 años de aporte. De aquellos que están con aportes, los 13 millones, cuando uno ingresa en la historia laboral de cada uno de ellos, va a ver que difícilmente, aunque estén aportando ahora, difícilmente puedan llegar a cumplir los 30 años de aporte, porque depende de la edad, quizá alguien está aportando, pero tiene en su historia personal 5, 8, 9 años de aportes y quizá le falta 10 años para jubilarse, por lo tanto, en el mejor de los casos, podrá reunir 18 años de aporte y no puede jubilarse. Bueno, esta situación, que es realmente muy, pero muy dramática a medida que uno se va acercando a la edad del jubileo, como se dijo recién aquí, plantea además otro problema que tiene que ver con parches que se le ha ido colocando al sistema con esto de las llamadas moratorias. ¿Por qué motivo? Porque, bueno, ustedes calculen, son millones de personas que no van a poder jubilarse y se le encontró un atajo a través de lo que se llama la moratoria, a tal punto que yo tengo acá los últimos datos oficiales, más de la mitad de los jubilados y pensionados en la Argentina tuvieron que acudir a la moratoria para poder jubilarse. Si uno excluyera a esta gente de moratoria, que se jubiló por moratoria, tendríamos unos 3 millones, solamente 3 millones que se jubilaron teniendo los 30 años de aportes efectivos. Si uno hace el cálculo que hay 13 millones aportantes y 3 millones de jubilados plenos con los 30 años de aporte, nos estaría dando una relación de 4-1, con lo cual, digamos, es solamente un indicador, pero indica que el sistema más o menos podría ir tirando. Pero cuando le sumo los 3 millones que se jubilaron con moratoria, ya la relación cambia y de ese 4-1 pasamos 2-1. Y si además le sumo lo que se llaman las pensiones no contributivas, prácticamente se puede decir que hay por cada... la relación pasa a ser de 1 a 1,5 y entonces el sistema requiere de fuertes transferencias del Tesoro Nacional para poder pagar el conjunto de los beneficios. Este es el primer problema. Miren ustedes, hoy salió la información, les traigo una novedad, una primicia, que con la nueva moratoria, esta que se implementó a comienzos de este año, ya hay 183.000 personas que se han jubilado a través de la moratoria, en 4 meses. O sea, estamos hablando de a razón de unas 45.000 personas por mes. Si esto sigue así, a fin de año vamos a estar con un número posiblemente muy cercano a los 400.000, que en el primer año, y sin contar todo el año, porque esto arrancó ya comenzado el año, se van a estar jubilando por moratoria, cosa que no hubieran podido jubilarse si no existiera eso. Este es un parche, vuelvo a señalar, que requiere transferencias del Tesoro Nacional para poder pagar, y es un parche que, bueno, tiene muchos agujeros y como cualquier neumático, quizá con esos parches no llega hasta la estación de servicio para terminar de cambiar todo el neumático. Esta es la primera cuestión. El otro tema, muy vinculado a este, disculpe que me extienda un poquito, es el tema de la movilidad. ¿Qué es la movilidad? Bueno, una vez establecido el haber jubilatorio, se va ajustando cada 3 meses de acuerdo a fórmulas de movilidad que, cuando uno las analiza claramente, con estos niveles de inflación, no hay fórmula de movilidad que permita mantener el poder adquisitivo que tuvo el jubilado al momento de haber iniciado o haber cobrado por primera vez su jubilación. Es decir, yo me jubilo, supongamos, con 100 y en el transcurso del tiempo, por la inflación,
y bueno, cada vez voy cobrando un poco menos, y si uno mira lo que pasó en los últimos 6 años, inclusive con bono, sin bono, y bueno, con todas estas variantes que hay, los jubilados han perdido entre un 20 y un 30% al momento actual de poder adquisitivo. Miren ustedes la barbaridad que significa estar teniendo hoy una jubilación un 30% inferior a la que uno tenía al momento, quizá que se jubiló allí en el año 2017. El otro tema es que esta movilidad, que van a empezar a regir a partir de septiembre, se mantiene sin modificación hasta diciembre. Y con estos niveles de inflación, posiblemente aquel que perdió el 30% hasta ahora, cuando llegue noviembre, quizá perdió ya el 35% o el 40%, depende de los niveles de inflación, porque sabemos que agosto está cerrando la inflación con un 13-14%. Hoy se conoció el dato de la ciudad de Buenos Aires, le da en promedio 10,8%. En Córdoba le da en agosto 12,5%. Y se calcula que en septiembre la inflación puede ser del orden del 15%. Bueno, no los quiero apabullar más con estos datos, pero creo que ayuda a entender por qué estamos en una crisis previsional, cómo salir de ella. Y bueno, se dice que en las plataformas de los principales partidos que tienen chances de ganar las próximas elecciones hay ahí una reforma previsional. El FMI también está pidiendo una reforma previsional, pero todavía no conocemos el contenido de esa reforma previsional para ver si todos estos indicadores se van a modificar para bien de los jubilados o por el contrario puede llegar a ser una reforma que sea más adversa para los jubilados. Es algo que hoy no lo podemos analizar porque no están las propuestas claras y específicas, salvo la etiqueta de que va a haber una reforma previsional. Bueno, con esta introducción invito a la doctora Andrea Falcone a que sea la primera oradora y, bueno, haga su planteo en relación a este tema que, como ustedes se dan cuenta, es de enorme actualidad y que actualmente es una hipoteca enorme para las familias, para la economía argentina, por muchísimos años. Muchas gracias. Muy bien, y así es, Ismael, vamos a presentar a Andrea Falcone. Ella es founder and CEO del único estudio jurídico dedicado a brindar soluciones legales para el segmento más de 55. Pionera regional de la economía plateada, cofundadora del Silver Economy Forum Latam y directora del programa de gestión previsional corporativo en la UCA, y ya la tenemos en nuestro escenario. Bueno, ¿por qué estamos hoy acá? A mí me gusta empezar con humor, porque es tan dramático de lo que hablo, que si no arranco con humor, salimos todos en fila abajo de la lluvia. Así que, Santi, el video, ¿qué pasa si no planificamos nuestro retiro? Dale, wake up early, slap on some cologne. I'm 85 and I wanna go home. Working tech support on the next new phone. I'm 85 and I wanna go home. So day, me say day, me say day, me say day. I wanna go home. Day, me say day, me say day, me say day. I wanna go home. Just got a job as a lifeguard in Savannah. I'm 85 and I wanna go home. I'm dropping 6 beats, they call me DJ Nana. I'm 85 and I wanna go home. Don't get mad. Get E-Trade, kiddo. Bueno, esta es una
Publicidad que básicamente lo que nos interpela es a pensar si ya sabemos hace mucho tiempo que las jubilaciones no van a financiar nuestro retiro, ¿por qué seguimos esperando y no planificamos con tiempo? Creo que en el video de Más Temprano de Kalash, él hablaba, ¿no? El retiro parece fin, cancelación, parece la muerte. Entonces, yo cuando pongo planificación financiera del retiro, pienso que hay mucha gente tirándose del barco, pero el retiro no tiene por qué ser algo negativo, nosotros lo percibimos de manera negativa. Lo que nos dice la nueva longevidad, que es lo que estamos viendo a lo largo del día, es que básicamente vamos a ser jóvenes por más tiempo y entonces vamos a necesitar dinero por más tiempo. Y además, como estuvimos viendo en el panel Más Temprano del futuro del trabajo, también vamos a trabajar por más tiempo. Y acá es importante separar el concepto de jubilación del de retiro, porque es posible que yo me jubile, pero siga trabajando. Y eso que hoy parece excepcional, a futuro va a ser la regla. Y ahora, ¿por qué este panel para nosotros es un eje central, no solo de la jornada de hoy, sino de muchas de las actividades que estamos haciendo? Bueno, básicamente porque de lo que hablamos es de que la pirámide demográfica se invirtió. No sé cuántos de los que están acá vinieron porque este dato lo saben, lo conocen o porque quizás entienden que acá hay una temática importante. ¿Quiénes saben que la pirámide demográfica se invirtió y que hay más gente grande que jóvenes? Bien, o sea, estamos evangelizando a muchos hoy. Ahora, imagínense... La palabra Ponzi no tiene muy buena acepción, pero el sistema previsional es un triángulo donde en la base muchos aportan y en un vértice menos cobran. Ahora, si yo tengo muchas personas mayores y tengo pocas jóvenes aportando, el resultado es un sistema previsional quebrado. Fíjense, ¿me querían decir algo al micrófono que vi moviendo? No. Fíjense cuando nacen los sistemas previsionales, fines del 1800, la expectativa de vida era unos 60 años y nacían casi 5 niños por madre. Y la edad jubilatoria original eran 70 años, o sea, básicamente no querían que nadie cobre. Después se fue ajustando para los plazos actuales que ahora están pasando hacia 67 años, ¿no? Hoy la expectativa de vida mundial promedio hombres-mujeres es 82 años y fíjense cómo cayó la natalidad. Nacían 4,7 niños por madre y hoy 2,3. Y la edad jubilatoria sigue igual. No digo que necesitemos reformar la edad jubilatoria en Argentina, en el resto del mundo sí, pero esto es algo que cuando nos hablan de reforma previsional no tenemos por qué espantarnos si vemos estos datos. Duro. Pero el plan de financiar nuestro retiro con la jubilación fue cancelado. El problema no es ese, el problema es que no nos dijeron, ¿no? Somos los últimos en la fila de enterarnos, vamos viendo cómo se va degradando, pero nadie nos dice realmente cuál es esa información. Ahora, siempre me interesó, como yo trabajé 15 años en la financiación del retiro, entender por qué las personas se acercaban a mí a partir de los 60 años, cuando muchas de las cuestiones que habían sucedido ya no teníamos tiempo de corregirlas. Y ahí vemos que es una cuestión de edad. Los que tienen menos de 50 años, el 52% está más preocupado de las cuestiones cotidianas. Y solamente... y los que tienen más de 50 años, el 40%. Fíjense, las personas menos de 50 años están concentradas principalmente en lo que tiene que ver con sus problemas cotidianos. Ahora, cuando hablamos de retiro se invierte, ¿no? Y entonces vemos que menos de 50 años, ¿cuántos tienen menos de 50 años acá? No les importa nada el retiro, o sea, están acá porque están esperando el panel de aprendizaje continuo. Pero los que tienen más de 50 años, levanten la mano, hermosos, están acá por mí, ¿no? Digan que sí. Bien. Ahora, fíjense, yo aprendí educación financiera real a partir de los 40 años. O sea, tengo 42, hasta los 40 como que no entendí que ese era un tema para mí. Y cuando vemos los números internacionales, vemos que según la Reserva Federal de Estados Unidos, el 30% de los adultos no tienen ahorros. No tienen ahorros. Lo mismo pasa en Europa. Les puse estudios distintos para que vean que esto pasa en todo el mundo, no pasa solo en Argentina. El 25% no tiene ahorros para sobrevivir 3 meses si no tuvieran ingresos.
Cuando vemos la información del BID, que lo que hace es trabajar sobre América Latina y el Caribe, vemos que el 45% no accede, tenemos acá las personas de Ualá, que hacen un trabajo muy grande, porque el 45% no accede a cuestiones formales en relación con las finanzas. Y lo que vemos también, que esto es información del OCDE, es que el 33% de los adultos mayores no tienen conocimientos ni básicos sobre educación financiera, o sea que no pueden tomar decisiones informadas y responsables. Y acá viene la pregunta que nos hacemos muchos, es bueno, si no, la jubilación ya no va a financiar mi retiro, entonces, ¿cuánto tengo que ahorrar? Nosotros generamos, con la ayuda de mi papá que es economista, que lo tengo acá en la primera fila, esta calculadora que lo que nos permite es empezar a jugar, es decir, bueno, ¿cuánto puedo ahorrar? ¿Cuánto debería ahorrar? Quizás algunos escenarios nos van a parecer preocupantes porque pensar en ahorrar hoy en Argentina, que es el Titanic, es complejo. Pero la realidad es que el ahorro y la financiación del retiro es algo que se traza a lo largo de la vida. Entonces es una cuestión en la que deberíamos trabajar más allá de las inclemencias económicas de nuestro país. Acá yo no sé si llegan a ver, les puse un ejemplo, que es el resultado de la calculadora. Una persona de 40 años que hoy ganara $1.000 por mes y quiere dejar de trabajar a los 65 años, no tiene nada ahorrado hasta este momento, quiere al momento de jubilarse tener 550.000 pesos, $800. Y si sigue aportando como hasta ahora, va a tener una jubilación de unos $500, 300.000 pesos. Cree que la herencia es un error de cálculo, como dice Suchovicki, así que no va a dejar nada, y no tiene previsto tener otros ingresos más que su jubilación. Y dice, voy a ahorrar el 10% de mi salario anual. El resultado es menos $128.000, tomando en cuenta la expectativa de vida. Ahora, si esta persona ahorra el 20%, fíjense el resultado, ya tiene $11.000 arriba. Nadie dice que en Argentina hoy podamos ahorrar ni 1.000, ni 2.000, ni 3.000. Lo que no podemos es no tener información. Y en este caso, esta persona, si hubiese tenido disponibilidad, sabe que ahorrando el 20% de su salario anual, financia la vida que quiere cuando crezca. Y ahora voy a apurarme con la parte de la jubilación. ¡Ay, me quedó feita! Se me desestructuró en la pantalla, como el sistema previsional. Bueno, ¿cómo financiamos el retiro? Primero, con el haber jubilatorio, ¿sí? Hoy, ¿cuántos tienen menos de 50? Me dijeron, no les va a financiar prácticamente nada. Lo siento por los funcionarios que me siguen. Ahora, lo otro es qué ingreso voy a tener para poder complementar la jubilación. Eso es algo que sí tenemos que tener en el radar. Déficit estructural del ANSES, 51,7%. Inviable. ¿Por qué? Alta tasa de empleo informal, porque se afectan recursos de la caja para otras cosas y porque hay una multiplicidad de regímenes deficitarios a lo largo y ancho del país. ¿Cuántas personas necesitamos? 4 aportantes activos por jubilado. ¿Cuántos tenemos? 1,5. ¿No? Este es el diagnóstico de por qué estamos en esta situación. Cuando alguien me dice, creo que voy a aportar 5 años más y después me jubilo, yo le muestro este cuadro. Los que tienen jubilaciones, por ejemplo, los que tienen hoy 85, 89 años, tienen una jubilación promedio de 114.000 pesos. Pero si voy a los recién jubilados, que son los que tienen entre 60 y 64, es de 87.000. O sea que los saberes jubilatorios con los años se han ido licuando. Y esto es una realidad, con lo cual postergar la jubilación quizás no sea la mejor decisión. Menores de 50, a ustedes les hablo, a nosotros nos hablo, estos somos nosotros, somos la generación pivot, somos una generación a la cual nos cambiaron las reglas. Nos dijeron que íbamos a estudiar, trabajar y jubilarnos, vamos a trabajar, vamos a tener que volver a estudiar, nos vamos a jubilar, no nos va a alcanzar y vamos a seguir trabajando. Y estamos adaptándonos a ese cambio, por eso me gusta representarnos en ese león. Aceptemos estos cambios, aceptemos que esta generación es esa generación que va a girar, no neguemos la realidad ni le tengamos miedo al retiro. Gracias. Un minuto me pasé nada más. Dolores Liendo, que acá
Muy bien, así es, Ismael. Convocamos a Dolores Niendo. Ella es abogada, directora de Patrimonio de Inversiones para la Argentina, Uruguay y Paraguay en Mercer, y anteriormente se desempeñó como gerente de operaciones en la unidad de salud del grupo Berten. ¿Ya está? Ya está. Rápido fue. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Qué honor estar acá en este panel. Gracias a todo el comité del Silver Economy Forum por invitarnos y ser parte de este panel para debatir y compartir algo que realmente nos preocupa a todos y que nos ocupa, ¿no? Que nos pone en un lugar de que tenemos que ocuparnos y empezar a pensar cómo podemos salir de esta situación y qué tenemos que hacer como individuos, como organizaciones y todos los distintos actores sociales que tenemos. Ay, perdón. Me dijeron que no me lo dueñe y me lo quedé. Yo les voy a contar un poquito ahora en los próximos 7 minutos dónde se encuentra Argentina de acuerdo al Global Pension Index, que es el índice que elabora Mercer junto al CFA Institute. Primero quiero brevemente repasar un poquito la metodología para que entendamos, porque es muy difícil pensar que comparar los distintos sistemas de pensiones en el mundo. Para eso Mercer elaboró una metodología donde vamos a medir 3 subíndices, el de adecuación, el de sostenibilidad y el de integridad. Arriba podemos ver algunas de las variables que componen cada uno de estos índices, como por ejemplo el de adecuación, donde básicamente lo que se mide son los beneficios que finalmente van a tener los jubilados al momento del retiro de acuerdo a un sistema de pensión, la sostenibilidad, que básicamente es ese sistema de jubilación en el tiempo, si puede continuar brindando los beneficios que promete, y el de integridad, es decir, si los ciudadanos confían en que ese sistema de pensión va a poder cumplir las obligaciones que dice que va a cumplir. Debajo podemos ver los distintos índices ponderados que cada subíndice tiene, donde vemos que el de adecuación básicamente tiene la mayor preponderancia. Bueno, ahí ya hoy Ismael y Andrea básicamente hablaron un poco sobre algunas deficiencias que claramente tiene nuestro sistema de pensión. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde está Argentina? ¿Dónde se imaginan que está Argentina? Argentina es uno de los últimos países en el mundo. Este índice mide 44 países y el 65% de la población mundial. Nosotros estamos en el puesto 42 de 44, con una calificación D. Esto quiere decir que nuestro sistema de jubilación básicamente tiene algunas cosas buenas y otras muy débiles que necesitan mejorar. No hay ningún E. Sin embargo, hay muchos países en alguno de los subíndices con la calificación E. Nosotros en sustentabilidad tenemos una E. ¿Qué quiere decir eso? Como recién Andrea nos venía diciendo. Básicamente, si seguimos como seguimos, no vamos a poder seguir cumpliendo, no vamos a poder seguir abordando, no vamos a seguir pudiendo darle a estos jubilados la jubilación que prometemos. Vamos a decir algunas de las cosas, por ejemplo, en adecuación. ¿Qué nos está pasando en Argentina? Nosotros hoy tenemos, recién Ismael abrió con un dato que yo también tenía para compartirles, que básicamente el 60%, de acuerdo a los indicadores que publicó el Ministerio de Trabajo en diciembre de 2022, el 60% de los jubilados hoy, de quienes reciben una prestación de seguridad social hoy en Argentina, son por moratorias. Es decir, es gente que no cumplió el total de aportes y contribuciones que requiere. Ustedes saben que en Argentina tenemos un sistema que es básicamente contributivo. Necesitamos tener una cantidad de años de aportes y cumplir un requisito de edad. Las mujeres 60 años, los hombres 65 años. El 60% de los argentinos que hoy está recibiendo un beneficio de la seguridad social no aportó la cantidad de años suficientes. Está recibiendo un beneficio a través de moratorias. El 40% restante, como mencionaba Ismael, tenemos algunos jubilados y algunos pensionados. Si quitamos las pensiones, básicamente estamos en el orden del 38% quienes efectivamente se jubilan cumpliendo esos requisitos de edad, ¿cierto? Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio después de ver este dato. Este es un ejercicio muy simplificado, que Andrea compartió algunos datos, les voy a contar.
Yo soy una persona que trabaja, yo particularmente trabajo desde los 16 años, trabajaba los fines de semana, part-time, cuando era chica, pero vamos a decir una cosa, ¿cuánto puedo esperar una persona que trabajó en relación de dependencia, que aportó toda su vida? ¿A qué jubilación puedo esperar cobrar? Ustedes saben, tenemos una jubilación máxima y una jubilación mínima, como Ismael recién nos adelantó, tenemos el índice de movilidad que la va ajustando, ¿no? La jubilación máxima hoy está cercana a los 600.000 pesos. Entonces digo, bueno, yo que trabajo de los 16 años, ¿podría acceder a la máxima? ¿Podría esperar a acceder a la máxima? ¿Qué requisitos debería cumplir? Vamos a simplificarnos y no hablar si en el medio cambié de trabajo y tuve periodos sin aportar. Vamos a decir, bueno, yo para poder acceder a la máxima no me voy a poder jubilar accediendo a la máxima con 30 años de aportes. Necesito 39 años de aportes. Y que las últimas 120 remuneraciones que haya aportado sean por equivalente a la remuneración máxima sujeta a aportes. Es decir, de 1 millón. Casi 1 millón. ¡Wow!, ¿no? Ahí escuché un wow, gracias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ok, yo venía teniendo una remuneración sujeta a aportes de 1 millón de pesos. Mi jubilación máxima, 600.000. ¡Wow!, me falta un poquito, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mi ingreso, mi estilo de vida? ¿Puedo vivir? ¿Qué debería estar haciendo? Bueno, este es el llamado a atención, justamente lo que hablaba Andrea, de la importancia de la planificación, de la importancia de empezar a ahorrar oportunamente, de la importancia de ocuparnos a generar ese patrimonio que nos permita, al momento del retiro, jubilarlos con la edad, con la dignidad que nos merecemos, generar ese patrimonio que nos permita acceder a los beneficios que queremos. Así que me quedan 22 segundos. Muchas gracias. Bueno, como ven, este tema es de mucha actualidad y produce a veces algunos escalofríos cuando se conocen los datos. Y bueno, para continuar, Alejandro Chiti, lo invito a que se sume al panel. Así es, mientras lo recibimos, les cuento que él es abogado que desempeñó el rol del director general de análisis y liquidación de sentencias judiciales en ANSES y fue el secretario de Seguridad Social de la Nación. Participó en la elaboración y también en la implementación de la Ley de Reparación Histórica para jubilados y pensionados. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, los sistemas jubilatorios en todo el mundo están en crisis, principalmente por el problema del envejecimiento poblacional. En Argentina, además de ese problema, tenemos nuestros propios problemas. Entonces yo voy a hacer un diagnóstico parecido al que hicieron, pero quiero enfocarme en la relación entre lo que una persona, un trabajador, aporta y lo que se lleva luego en jubilación. Si yo pregunto acá, seguramente muchos van a decir, yo pregunto, ¿cuánto debería ser, qué porcentaje debería ser la jubilación en base a los aportes que ustedes hicieron? Y seguramente la mayoría dirá 50%, 60%, 70% y creerá que aportó para eso. De hecho, hay un número 70% que está muy instalado. Sin embargo, aportamos el 11% todos los meses de nuestro salario. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo no se plantearon cómo se llega a ese 11% que aportamos todos los meses a un 50, 60 o 70% que pretendemos cobrar también todos los meses? Bueno, para hacer un poco más justa la comparación, vamos a decir que se aporta como mínimo durante 30 años y se cobra una jubilación 20 años en promedio. O sea, la cantidad de años que se aporta es 50% mayor a la cantidad de años que se recibe la jubilación. Entonces yo, para equiparar la relación, podría decir, bueno, el 11% que aporto le agrego un 50%, que es el que aportamos más en cantidad de años. Entonces ese 11% equivale en realidad a un 16,5%. Entonces, si yo tomo dos ejemplos, una persona que al momento de jubilarse tiene un salario promedio de 100.000 pesos, aportó todos los meses 16.500 pesos en base a esta relación que hicimos recién.
Su jubilación hoy va a ser aproximadamente 85.000 pesos, es decir, va a cobrar un 85% de su salario promedio. Sin embargo, aportó 16.500 nada más. O sea que los 68.500 pesos restantes es una especie de subsidio que recibe del sistema, digamos, o en un sistema deficitario como el nuestro, lo termina recibiendo del Estado. ¿Sí? Si yo voy a un ejemplo de una persona de altos ingresos, un salario promedio de 1 millón de pesos, aportó todos los meses 165.000 pesos. Su jubilación va a ser 490.000, es decir, un 49%. Es decir, aportó 16,5 y se lleva todos los meses 49%. La diferencia entre lo que se lleva, entre lo que aportó 165.000 y lo que cobra 490.000, son 325.000 pesos, que es una especie de subsidio que recibe del sistema. Ahora, ¿cuáles son las dos conclusiones que podemos sacar de esto? La primera es la tasa de sustitución, que es el porcentaje del salario promedio que cobramos de jubilación. Y esa tasa es, aportamos 16,5, pero las tasas de sustitución van del 49 al 85%. Es decir, que recibimos lo que aportamos multiplicado por 2, 3 o 4. La segunda conclusión es que el subsidio es bastante inequitativo, ¿no? Fíjense, les recuerdo los números. El que cobra una jubilación de 85.000 pesos recibe de subsidio 68.000 nada más. En cambio, el que cobra una jubilación de 490.000 recibe 325.000 pesos. Entonces, esta situación nos lleva a un desafío, ¿no? Para resolverlo hay que hacer muchas cosas, pero voy a enfocarme en la sostenibilidad, que básicamente es tener erogaciones acordes a los ingresos, ¿sí? ¿Cómo hay que lograr eso? Con muchas cosas, pero voy a poner el foco en dos. Uno, incentivando el esfuerzo a hacer aportes. Si nosotros le damos la misma jubilación al que no aporta que el que aporta, la verdad es que la gente no va a tener incentivos para aportar. Si le congelamos la jubilación a los que más aportaron, como sucedió entre 2002 y 2006, tampoco van a tener incentivos para aportar. O si, como sucede hoy, la movilidad jubilatoria es muy inferior a la inflación y no le damos no va a haber incentivo. Entonces tiene que estar claro que a mayores aportes va a haber mayores beneficios. Y por supuesto hay que corregir la ineficiencia en los subsidios que mencioné recientemente. ¿Cuál es la propuesta concreta? Bueno, lo primero que hay que hacer es sincerar esta ecuación, sincerar estos números. Lo que aportamos no alcanza para tener una jubilación acorde a lo que pretendemos. El esquema que se elija en la reforma tiene que sincerar eso. Entonces, un esquema que sincere eso tendrá que ser básicamente: de jubilación debería cobrarse un componente que refleje los aportes que hicimos más algo. ¿Qué es ese algo? Bueno, lo dejo abierto, puede ser un básico igual para todos o un complemento variable en función del salario promedio de la persona y de lo que el Estado quiera que cobre de tasa de sustitución cada segmento. A esos dos pilares hace falta, creo yo, agregar un tercero, que es el pilar del ahorro voluntario, porque como dije antes no va a ser suficiente eso. Y el Estado tiene que organizar ese ahorro voluntario, porque hoy somos muy pocos, o son muy pocos los que ahorran voluntariamente para la jubilación. Entonces el Estado tiene que organizar para que los ciudadanos tengamos un esquema seguro en el cual hacer ahorro voluntario para mejorar nuestros ingresos. Finalmente, las conclusiones que me gustaría dejar es que con los aportes que hacemos hoy nadie se paga, nadie se financia su propia jubilación. Hay un subsidio que se recibe, una especie de subsidio que se recibe del sistema o del Estado. Eso no significa que esté mal aportar, todo lo contrario. El aporte previsional es una excelente inversión y prueba de ello es los números que les mencioné recién, que aportamos 16,5 en el esquema que hay hoy por lo menos y nos llevamos 2, 3, 4 veces más, pero tampoco va a ser suficiente. Entonces, como conclusión final ahora sí, yo creo que está clara la necesidad de educarnos en materia jubilatoria. Y eso implica, primero, el Estado, el deber de informar y educar a los ciudadanos. Y en segundo lugar, el deber de los ciudadanos, o de nosotros como ciudadanos tenemos que tener el interés en educarnos en esta materia. Para comprender cómo se calcula nuestra jubilación, para comprender los números que acabo de mencionar y así poder planificar nuestro futuro. Por último, ya que me sobran 14 segundos, voy a leer la reforma de jubilatoria de Uruguay. Incorpora algo que me parece excelente, que existe en otros países también, que es la jubilación parcial.
que le permite a alguien que llega a la edad jubilatoria y cumple los requisitos, seguir trabajando part-time y cobrar la mitad de la jubilación nada más. Lo cual, más allá del impacto que pueda tener en la sostenibilidad o en la empresa, que no es menor, digo, me gusta resaltarlo por la importancia que tiene para una persona mayor poder, que a lo mejor no puede trabajar full-time, pero tiene la oportunidad de seguir trabajando unas horitas. Eso es todo, espero que les haya interesado. Muchas gracias. Bueno, invito ahora a Ana Cohen, la última oradora del panel, y bueno, luego hacemos algunas reflexiones y todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Muy bien, vamos a hacer la presentación de Ana Cohen, presidente y managing partner del grupo Cohen. Ana es experta en mercado de capitales. Inició su carrera en Pricewaterhouse y Accenture. En el año 2000 se unió al grupo Cohen, donde se encargó de desarrollar el área de banca privada y co-dirigir el área de asset management, donde se desempeña como presidente y CEO desde octubre de 2017. Me anticipo y hago un disclaimer grande como una casa. Tenía 7 minutos preparados, acaban de reducirlo a poco menos que 2, porque venimos todos más o menos con la misma idea. Tenemos el boom demográfico de los baby boomers, justamente, que son la generación más longeva, la generación más rica en el mundo y la generación que se niega no solo a retirarse, sino a alargar sus activos. Esto lo vivo en carne personal, con un padre fundador de la compañía, pero además lo veo a través de distintos estratos sociales, pero en particular en la franja superior de quienes tienen capacidad de ahorro, que son los argentinos de alto poder adquisitivo, pero esto se repite en el mundo. Los números demográficos que dieron mis colegas en el panel se repiten en el mundo. Esto de que el sistema previsional tal cual lo pensamos es una especie de Ponzi. Yo iba a decirlo, dije, es un poco agresivo decir Ponzi, me adelantaste, es un Ponzi. Somos menos aportando para más gente que además se resiste a dejar la concentración de sus activos, no ceden sus bienes en vida, con lo cual la generación X en adelante, X de la que soy partícipe, millennials, generación Y, generación Z, van a ser generaciones más pobres, con menos capacidad de ahorro, con menos idea de concentrar bienes de capital y justamente con menos educación financiera. Y acá me retrotraigo a lo que dicen mis colegas también, y me hizo acordar, yo tengo 3 hijas mujeres, las 2 menores son Swifties. ¿Alguien sabe qué es ser una Swiftie? Son las fans de Taylor Swift. Entre paréntesis, esta mujer está generando una influencia tan grande en los Estados Unidos que yo me animo hoy a apostar con ustedes que dentro de los 20 años va a ser presidente de los Estados Unidos. Y se lo digo. Pero hay una cosa que ella dice en una de sus canciones que es algo que le dijo su papá respecto de su vida afectiva, pero yo se lo aplico muchísimo a la idea de la educación financiera, que es: estás sola, querida, y lo estuviste siempre. Hoy el rol del Estado no sirve para cubrir nuestras necesidades básicas de futuro para las generaciones X en adelante. Yo quiero concentrarme en esas generaciones porque los baby boomers es cierto que el 33% no tiene ahorros en Estados Unidos, por ejemplo, pero va a ser mucho más endémico acá y va a ser mucho peor después. En 2035, la generación en el mundo que supera los 65 años, ya hay un estrato de eso que es generación X, lamento decirme a mí misma, que supera los 65 años va a haber igualado, va a haber superado la generación nueva de 0 a 14 años. En el 2050 van a ser el 55% de la población ellos versus el 45% pre-65, o sea, ya van a haberlo superado. Y en el 2050 va a haber 4 personas mayores de 65 para cada aportante en edad activa. Esto se repite ya en Argentina, pero incluso en situaciones de países con mejor índice, ¿cómo se llamaba? Global Pension Index. Esto es un problema endémico. Si no les pasa hoy, como nos pasa a nosotros, les va a pasar. Estamos solos.
No hay Estado presente en esto que nos vaya a aguantar. ¿Cómo se resuelve? No tengo idea. No tengo idea porque me parece que no estamos haciendo el trabajo como sociedad. Primero, la educación financiera debería ser materia obligatoria a partir de la primaria. Obligatoria. La idea del interés compuesto, la idea de preservar y elegir con inteligencia las soluciones financieras para nuestra vida y poder programar de largo plazo. En Argentina eso nos parece loco y yo todos los días miro una pantalla con los bonos y me quedo en la trinchera, pero pienso que nuestras generaciones, las que nos siguen, no tienen idea. Desgraciadamente, la Argentina no nos ayuda. Por otro lado, la inflación nos obliga a hacer este trabajo. Las herramientas tecnológicas de algunas entidades financieras, incluso de Mercado Libre, nos han ayudado y nos han abierto el mundo de los fondos comunes de inversión. Aconsejo a todo el mundo que explore, no solo como una solución de trinchera, que es para contemplar la situación de la inflación actual, sino para empezar a programar lo que nos va a pasar afuera. Hoy el mundo está absolutamente globalizado, hoy hay herramientas que pueden exponernos y nutrirnos de retornos potenciales porque vamos a estar solos. No va a ser una solución la jubilación. Y acá me reservo los últimos 2 minutos para mi jeite personal, a riesgo de sonar un poco femenina, feminista, que es que el problema, si es endémico, es aún peor en las mujeres, porque además no nos animamos a invertir. Tendemos a quedarnos más en cash. Cada vez que yo digo esto, algunos foristas hombres dicen, no, esto no es así, esto está comprobado, no es algo que yo lo digo intuitivamente, está demográficamente comprobado que las mujeres tenemos una brecha salarial, muchas veces es responsabilidad nuestra porque no negociamos bien, tendemos a estar sobrecalificadas para los trabajos a los que aplicamos, tendemos a estar sobreendeudadas para ese mismo trabajo y encima no concentramos patrimonio a lo largo de nuestra vida porque nos distraemos obviamente con cosas que nos gustan, nos divierten y necesitamos satisfacer nuestra necesidad de maternidad. 2 de cada 3 cuidadores de familiares enfermos o con discapacidad somos mujeres, con lo cual distraemos de nuestra carrera tiempo para eso. Terminamos cuidando a un marido a la hora de nuestro retiro porque tienden a enfermarse y morirse antes y encima no es una broma, es así demográficamente, es una estadística. Está calculado que por cada $1 que ellos llegan a ahorrar al final de una carrera profesional de 40 años, nosotros ahorramos uno solo. Ese es el problema endémico de las mujeres. Tenemos la mitad de capacidad de ahorro por todos estos factores, con lo cual, chicas, estamos solas y siempre les pedimos. Gracias. Bueno, después de lo que planteó respecto a que nos van a tener que... Sí, por eso. Porque mi mujer me va a tener que cuidar. Estoy medio... Pero yo voy a dar un ejemplo positivo para que ustedes vean. Primero porque se difundió y es una persona amiga mía, es un ingeniero que a los 93 años se doctoró en historia hace tan solo, creo que 5 semanas atrás. Qué lindo. Eso muestra también los cambios demográficos, pero sobre todo que tenemos que tener un proyecto de vida para evitar justamente que después nuestras mujeres nos estén cuidándonos a nosotros y podamos seguir teniendo la mejor vida activa en una etapa tan pero tan difícil como es, en este caso, pasar los 90 años. Miren ustedes, recibirse de doctor en historia siendo ingeniero a los 93 años. Creo que es un ejemplo que tenemos que todos tratar de evitar. El otro tema que creo que está planteado por la exposición de los distintos oradores es que tenemos 2 problemas críticos para analizar. Uno, tenemos el problema colectivo, que es el sistema jubilatorio en sí, a la luz de los cambios financieros, las crisis económicas, la inflación, los cambios demográficos, etcétera, etcétera, que han alterado por completo los regímenes jubilatorios. Y en segundo lugar tenemos el tema de, bueno, cuánto cada uno de nosotros puede, digamos, tener alguna capacidad de ahorro que le permita suplir o complementar una jubilación que hoy, tal cual está estructurada, evidentemente
es bastante baja, y si uno quiere mantener el nivel de vida que tenía durante la época activa, durante la etapa activa, es muy difícil tener ese mismo nivel de vida si no tenemos algún ahorro complementario, etc. Ya se hicieron algunos cambios en el sistema previsional argentino. Creo que uno que no está muy difundido, pero que me parece que vale la pena señalar aquí, es que la edad jubilatoria para las mujeres es de 60 años, 65 años, pero, y el pero es muy importante, el trabajador tiene la opción de jubilarse a los 70 años. Es decir, el empleador no lo puede intimar a jubilarse a los 60, en el caso de las mujeres, y 65 en el caso de los varones, por el hecho de que si el trabajador quiere seguir trabajando, recién puede ser intimado a jubilarse a los 70 años. O sea que hay una opción de prórroga de 10 años para las mujeres y de 5 años para los varones. En la empresa donde yo trabajo son muchísimos aquellos que ya tienen los 65 años, y la empresa nos llamó y le dijo, mire, usted ya tiene la edad jubilatoria, y ellos dijeron, no, voy a hacer uso de la opción y voy a trabajar hasta los 70 años. La otra cuestión es que uno puede estar jubilado y trabajar legalmente en una empresa. Sí, es algo que mucha gente pregunta y no sabe. Que eso la gente no lo sabe. Un claro ejemplo de alguien que está jubilado y trabaja legalmente en una empresa, en blanco, etcétera, etcétera, es la persona que está aquí sentada. Por lo tanto, conozco perfectamente cómo es, y por lo tanto es algo a tomar en cuenta. Por ejemplo, alguien se puede jubilar y de golpe puede tener un negocio, aportar como monotributista, y está estrictamente legal. Lo único que tiene que tomar en cuenta es que el aporte que haga a partir de estar ya jubilado no le va a modificar el haber jubilatorio, en primer lugar. Esto me parece que es importante. Y la otra cuestión vinculada a esto es que no le modifica el haber jubilatorio, y tiene un menor descuento porque ya como tiene obra social seguramente como jubilado, ya no le hacen como trabajador en relación de dependencia el descuento de salud, con lo cual de ahí también tiene un ingreso neto más. Hija, ¿sabes que quería también llamar esto que Ana mencionó, que venimos hablando de la educación financiera? Dado que tenemos, en el interludio que tuvimos antes, varios bancos mencionar, y bueno, la gente del equipo de IDEA, que habría que impulsar, creo que hay funcionarios también de diferentes gestiones, el hecho de implementar la educación financiera dentro de los colegios, universidades y empresas. Sí, eso es muy importante, porque inclusive uno, a la hora de tener que hacer algún cálculo matemático de una tasa de interés y cosas por el estilo, la gente pide ayuda y no sabe cómo se hace ni siquiera un cálculo tan elemental, que se supone que lo tendría que haber aprendido ya, por supuesto, en la escuela secundaria, ya de taquito. Pero lamentablemente ese es uno de los problemas que hay. Yo agregaría que también el impacto del peso impositivo que tenemos en el transmisión de impuestos también, porque la toma de decisiones pertinentes no se puntualmente velar, pero digo... sí, por el descuento de ganancias. Esto también es muy importante, porque el mínimo no imponible en ganancias es muy bajo, y por lo tanto, si uno suma la jubilación y si tiene un sueldo, ahí queda atrapado en una porción muy importante con el impuesto a las ganancias, y ya no es la suma del sueldo más la jubilación, sino es la suma del sueldo más la jubilación, menos la retención del impuesto a las ganancias, que puede ser muy elevado. ¿Los deprimimos? No. Vamos ahora a seguir el panel de aprendizaje continuo, pero les vamos a enseñar educación financiera, les guste o no les guste. Gracias. No, gracias a todos.